No, aquí agarró más rápido. Lo hacemos bien, ¿no? Sí. Ya está. Sí. Vamos a dar inicio. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí. Yo soy el psicólogo Eder García y con... Edgar Lavín. Pues en esta ocasión la idea es hacer una nueva tipo de transmisiones. Ya ven que nos han visto en diferentes transmisiones en Guapi con el programa Psicomatriando, de repente transmitimos en nuestros perfiles, pero ahora se nos ocurrió hacer una nueva dinámica de los libros que estamos leyendo acerca de la psicología que a nosotros nos agrada, que es el análisis experimental de la conducta o psicología conductual, pues en el cual hemos observado que tiene pues mucha credibilidad, tanto como se ha comprobado que realmente sirve y que las personas realmente le funcionan y entienden el porqué de su comportamiento. Por eso estamos leyendo un libro muy interesante que es de Michel Donyan, que se llama Principios de Aprendizaje y Conducta, en el cual pues Edgar pues ya lo leyó, ya me ganó. Y yo pues bueno, voy empezando a leerlo y está muy interesante. Había cosas que traía como que dudas en cuestión del aprendizaje por la experiencia que tengo de la filosofía, que me llamaban la atención conocer, y pues ahí fui como que teniendo ciertas dudas resueltas. Y pues, por esa razón pues, la idea es que ir compartiéndola cada vez que se termine un capítulo, qué es lo que aprendimos, qué fue lo interesante de ese libro, tratar de transmitírselo con las palabras más sencillas que se puedan, porque pues como sabemos el tipo de materia ya tiene mucho tecnicismo, un poquito ya más elevado, y a veces no se comprende, o las mismas palabras que se suelen utilizar coloquialmente en psicología pueden tener otro significado, y en la vida cotidiana pues le damos a veces otros, como la cuestión de positivo y negativo, ¿no? En psicología entendemos que es otorgar y quitar, y en la vida real es como que hacemos una comparación con agradable, desagradable. Agradable, desagradable, bueno, malo, y pues y se van comprendiendo ciertas cosas al entender pues una terminología más interesante. Pues bien, invito a todas las personas a que nos ayuden a compartir, que ya se están conectando, aunque todavía no hay ninguna. Y para que nos puedan apoyar, para que este video pueda llegar a más y les pueda realmente pues, interesar esta idea. Y pues vamos a dar inicio como tal. Bueno, el primer capítulo del libro se llama Antecedentes y justificación para el estudio del aprendizaje y la conducta. Aquí invito a Edgar a que de la pequeña introducción que el tío trae. Sí, pues como dijo mi compañero y gran amigo Eder, vamos a, pues de manera general, ¿no? Hablarle sobre este primer capítulo, ¿no? Que lleva por nombre Antecedentes y justificación para el estudio del aprendizaje y la conducta. En otras palabras, de lo que les vamos a hablar es de por qué se considera importante, ¿no? Desde ciertos paradigmas, pues el estudiar, ¿verdad? Pues estas cuestiones de aprendizaje, estas cuestiones de comportamiento. ¿Por qué es importante y cuáles fueron sus orígenes, ¿no? O sea, en este caso de eso va el capítulo, o sea, de los antecedentes, de cómo surgió todo esto, ¿no? Y mucha de la materia pues tiene que ver con este campo de la filosofía, ¿no? Justamente como ahorita bien lo decías. Entonces, sí, la neta es de que este capítulo, este primer capítulo está muy filosófico, ¿no? Gran parte de este primer capítulo nos habla pues sobre algunas posturas, ¿verdad? Corrientes filosóficas que ya ahorita se las mencionaremos de manera breve, ¿no? Esto tampoco queremos que se nos alargue como que tanto tiempo, ¿verdad? En vivo. Simplemente pues es para compartirles, como igual decía Eder, el que a lo mejor nosotros entendimos, que rescatamos, ¿no? Y bueno, sabemos que en esa pues en ese ¿cómo pudiera decirse? Pues en esa explicación a lo mejor pues nos arriesgamos, ¿verdad? A que se omitan partes importantes. Entonces igual y pues los invitamos a que vayan a leerlo, ¿verdad?
digo, sabemos que no es como que un libro a lo mejor, como decía, era fácil de digerir, ¿no? De entender, a lo mejor, si, más sobre todo, pues quizá si no estamos tan familiarizados con este enfoque, ¿verdad? Del aprendizaje, del comportamiento. No obstante, pues sería bueno, ¿no? Sería bueno igual darle una revisada por ahí para que, sí, pues, también se entienda, ¿no? De manera más clara lo que tratamos de decir aquí. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a ir a lo mejor citando unas pequeñas partes que creemos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, este primer capítulo en sí como tal, el desglose de los puntos que aborda este primer capítulo es el de antecedentes históricos. Hay un punto que se llama el amanecer de la era moderna, en donde como tal ya se comienza a estudiar el aprendizaje de manera más experimental, ¿verdad? Definición del aprendizaje es un tercer punto, ¿vale? Aspectos metodológicos del estudio del aprendizaje, ese también es otro punto, y el uso de animales no humanos en la investigación del aprendizaje. Entonces, antes de meterse como tal en estos 5 puntos, pues Domjan hace como que una leve introducción, ¿verdad? En donde de entrada uno de las partes que a mí más me gusta, una de las citas que él pone que a mí me gusta mucho y que desde un inicio justifica, es que dice que cualquier esfuerzo sistemático para entender la conducta debe incluir la consideración de lo que aprendemos y cómo lo aprendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las cosas que nosotros hacemos pues son aprendidas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues pudiéramos ir comenzando a poner como que ejemplos a lo mejor muy cotidianos, que justamente vamos a poder dar esa evidencia de que lo que hacemos, gran parte de lo que hacemos, pues lo aprendemos, ¿verdad? Como por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, el hablar, el lenguaje, de hecho, pues en gran medida es un comportamiento aprendido, ¿no? O sea, si nosotros no hubiéramos pasado por una serie de experiencias previas, anteriores, pues no estaríamos pudiendo comunicarnos, ¿no? De manera efectiva en estos precisos momentos. Entonces, así como el lenguaje, así como el caminar, por ejemplo, así como el comer, ¿no? O sea, comer de la manera convencional, en la cual, pues, con el tenedor o con la cuchara o con el cuchillo, pues, ¿verdad? Ejecutas tú determinadas acciones y te llevas, pues, el bocado, ¿no? La comida a la boca, eso también es aprendido, ¿no? Entonces, así muchos ejemplos vamos a poder ir poniendo del que, pues, justamente eso es lo importante, ¿vale? Por eso es sumamente fundamental estudiar esta cuestión del aprendizaje para entender el comportamiento. Así es. A mí me llama mucho la atención lo último que dice esta frase, ¿no? La consideración de lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Sí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las situaciones que tenemos ahora, si nos ponemos en un análisis y revisamos y descubrimos qué fue lo que aprendimos y cómo lo aprendimos, nos damos cuenta de que hay muchas cosas de las que tenemos que las fuimos adquiriendo a raíz de nuestra historia de aprendizaje, por las interacciones que tuvimos en nuestro ambiente ahí donde vivimos. Y no es como a veces se nos han dicho de que casi nacimos o que ya estás así, como que ya valiste y así vas a ser siempre, ¿no? Sí. Inclusive lo que de aquí en adelante a futuro sigamos aprendiendo nos va a seguir moldeando nuestro aprendizaje. Sí. Y es lo que vamos a descubrir en el transcurso que vayamos analizando eso, de que hay cosas que vamos a dejar que seguir aprendiendo y va a modificar nuestro comportamiento. Y todo eso que hacemos ahora parecía, a veces, y otra cosa que quiero rescatar de eso, que a veces pareciera como que no es así, que ya lo tenemos como que de manera natural, porque hay cosas que lo hemos practicado ya de día con día y se nos hace pues como algo cotidiano, algo automático, como lo que hablabas eso de comer, ¿no? Podemos estar, quizás al principio cuando aprendimos a comer con el tenedor, con la cuchara, teníamos que estar fijos, viendo la comida, concentrados, agarrando el tenedor para que no se nos vaya a caer el caldo, vayamos a acordar mal la carne. Y ahora no, podemos estar plática con alguien o viendo un video y pum, y estamos comiendo bien tranquilo y no nos ahogamos, no nos atoramos. Y rara vez nos llega a fallar, ¿no? La ejecución, porque se ha automatizado tanto ese aprendizaje que hay veces que se piensa
que son cuestiones que, como decía Eder, o sea, que no tienen que ver con eso, pero lo cierto es de que muchas de las cosas tienen que ver con el aprendizaje, o sea, las hemos aprendido, lo que pasa es que lo hemos hecho tanto, ¿vale? Hemos ensayado tanto, que ese es el punto, lo hemos automatizado y pareciera que lo hacemos como que casi de manera como que refleja, ¿no? Que es una de las nociones que toca también este libro, pero es eso, o sea, el hecho de que nosotros no lo hacemos tan conscientes ahorita, pues es muy distinto al hecho de que no lo hayamos aprendido, ¿no? Porque de hecho nos podemos remontar a aquellos primeros años en donde, por ejemplo, como bien decías, en donde estábamos aprendiendo a comer, y les aseguro que a más de uno, por ejemplo, sí hicimos esto de que se nos caía el vaso de agua, o se nos caía, pues no sé, el jugo, ¿no? Que poníamos ahí en el vaso y hacíamos nuestro desmadre como niños, y pues ahí venía, y pues ahí venía el castigo, ¿verdad? De la jefa, del jefe, para que pues vayamos moldeando ese tipo de, pues, de comportamiento justamente, pero esta es la cuestión, ¿no? Que queremos rescatar, al menos hasta ahorita, que muchas de las cosas que hacemos implican aprendizaje, pero muchísimas cosas que hacemos implican el aprendizaje. Entonces no sé si quieres agregar algo aquí, ¿no? Sí, nada más como igual lo vamos a ir tocando más adelante, pero como dato importante, aquí nos podemos dar cuenta también con las cuestiones de analizar nuestro aprendizaje de lo que consideramos como problemas psicológicos, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que parecían como problemas fueron cuestiones que se aprendieron en algún momento, y de alguna manera ese aprendizaje nos hace actuar de esa manera, porque tuvo un momento, se aprendió, tuvo una función y nos está escribiendo de alguna manera. Sí. Aquí lo importante ya sería tener nuevos aprendizajes que nos ayuden a eliminar esa situación, más que eliminar, modificarlo para que mejore nuestra cuestión o bienestar emocional. Así es. Sí, muy, muy importante eso que mencionas. Y de hecho, pues bueno, siguiendo con esta cuestión de las primeras citas que nos arroja este libro de Dom Jan, una de las citas también que me gustó mucho a mí es de que el aprendizaje es un proceso que en sí facilita nuestra supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de adaptación, lo que decía de ahorita. Si nosotros no fuéramos capaces de aprender y de ir cambiando constantemente, pues es que imagínense, ¿no? O sea, sería sumamente desadaptativo el no poder cambiar ante determinadas circunstancias nuevas que se van presentando. Es que naturalmente, ¿no? Se van presentando las circunstancias nuevas en la vida. Esa es la, digamos, el sentido funcional, el sentido adaptativo del por qué nosotros necesitamos aprender día a día, ¿no? Casi. O sea, es que a lo mejor suena un poquito extremo, pero si nos ponemos estrictos, es que diariamente casi aprendemos, ¿no? O sea, por diminutas cosas a lo mejor, pero sí son aprendizajes, ¿no? En cierto sentido. Entonces, esa es la facilidad que nos dota el mecanismo del aprendizaje, ¿verdad? Sí, esa parte es muy importante porque sí es una clave muy fundamental de que el aprendizaje va muy ligado a la adaptación, porque nos va a permitir sobrevivir. Quizás a lo mejor ahora no lo percibimos tanto porque de alguna manera, entre comillas, pareciera que vivimos en un ambiente más tranquilo. Digo entre comillas porque sabemos pues, que cuestiones, si alguien puede decir, no, pues hay mucha violencia y cosas de tipo. Pero pues a lo largo de la historia, ¿no? Digamos. Pero a lo largo de la historia, prácticamente el ser humano sí vivía acechándose a peligros a diario. Cuando vivía ya en las cuevas, durante su desarrollo, el peligro era más latente. Y si salía de su casa o de su lugar de seguridad, pues luego se veía que afuera tenía que estar al 100 porque había peligro. Entonces el aprendizaje le permitía adaptarse. Y aquí es donde hacen una analogía pues, con los animales, en la forma en cómo van sobreviviendo. Ellos pues, su entorno lo van reconociendo y van aprendiendo por dónde darle para no encontrarse con depredadores. Sí, qué hacer o qué no hacer. Y lo mismo ahora, les decía esa parte porque pareciera como que no, porque tenemos muchas cosas que nos saquemos, con las cuales hemos aprendido que hay una cierta seguridad. Por ejemplo, cruzar la calle. Sabemos que hay reglas de tránsito, hay semáforos, hay cosas que nos ayudan a sentirnos seguros el poder cruzar. Hay un puente peatonal que puedes subirte y bajar, ¿no? Obvio que si te cruzas la carretera, pues te va a pasar algo. Pero pues esa parte es lo que nos hace sentir como cierta seguridad en movernos a veces en un ambiente.
Sí, sí, es definitivamente un mecanismo que si no lo tuviéramos tal cual, pues ya estuviéramos extintos, ¿no? Yo creo como especie al menos. Entonces, esta segunda cita que dice Dom Jan que el aprendizaje es un mecanismo, un proceso a través del cual nosotros nos adaptamos y nos ayuda a la supervivencia, es también algo que pues queríamos poner de manifiesto, ¿vale? Para que se vaya entendiendo esto todo a manera de introducción, ¿no? Ahora, si bien este libro nos da una noción de manera muy general de lo que es el aprendizaje, es importante saber también que hay un tipo de aprendizaje que se le considera más complejo, ¿no? O sea, esa es la realidad. Todo este libro nos lo anuncia, o sea, en esta pequeña introducción, Dom Jan nos dice, vamos a analizar aquellos procesos que respondan o que correspondan más bien a asociaciones simples, ¿no? O sea, a procesos de aprendizajes que son los básicos, y por eso de ahí el título, ¿no? Principios de aprendizaje. O sea, no vamos a encontrar un aprendizaje tan complejo aquí en este libro, pero esto no significa que no sea importante, ¿no? O que sea un libro en donde se van a tocar cuestiones muy llanas, ¿verdad? O sea, no, de hecho se van a tocar cuestiones que sí van a ser muy importantes y de hecho no tan básicas. Yo me atrevería a decir que, porque de hecho hay otro libro de este autor que se llama, si no mal recuerdo, Fundamentos del Condicionamiento y Aprendizaje. Y ahí sí son como que cuestiones, lo básico de lo básico. pero esta digamos que esta lectura es como que de repente se pone complicada la cosa, ¿no? Como dice, yo lo puedo decir porque sí, ya lo leí. Pero lo cierto es que desde esta introducción del capítulo 1 nos dice que el enfoque va a ser en los tipos de aprendizajes simples y fundamentales, ¿vale? Nada más hasta aquí. Claro. Ya lo estás espantando, ya no voy a querer leerlo. No, sí se los digo porque se puede pensar que es como que un nivel, ¿cómo decirlo? Como de que si leo este libro ya voy a saber todo, pero la neta es de que no, o sea, es todavía como que un nivel que se considera principiante, pues, o sea, esa es la neta, pero yo, desde mi punto de vista, pues ni tan principiante, ¿eh? Sí. Porque sí, esa es la realidad. A lo largo de los videos ya lo vamos a ir viendo. Sí. Además sabemos que los verdaderos libros de psicología sí tienen cierta dificultad, por más suave que se vea, tienen cierta dificultad de aprenderlo. Una por el tipo de conceptos que se utilizan, la costumbre de que querer ver a veces cosas que como que muy, no sé cómo decirlo, como que muy fuera de lo común, ¿no? Como muy elevadas, no sé, y al ver cosas así como experimentos, ese tipo de cuestiones, pues como que nos torna como cierta parte aburrido y pues eso nos hace que se dificulte. Así es. Pero pues en realidad lo que nos va a servir siempre es lo que realmente nos va a hacer sentir un poquito de presión en el conocimiento. Bueno, entonces lo que estabas diciendo, pues sí, ¿no? Nos marca que dentro del aprendizaje sean dos formas, de simple y fundamentales. Hablar de simples son aquellas cosas que hacemos de manera automática en estos momentos y ya lo hemos desarrollado, como la cuestión de la digestión, la cuestión de la forma en cómo masticamos, ya es algo automático. Se aprendió en un momento que nuestros dientes empezaron a salir y empezamos a recibir alimentos sólidos, la persona empezó a aprender a cómo masticar. Sí. Entonces en ese momento, pero por lo largo del tiempo se va a convertir en algo simple porque lo hace de manera automática. Inclusive hasta cuando por algún descuido perdemos algún diente o nos sacan una muela, el mismo organismo al sentir que ya aprendió cómo masticar se adapta a ese tipo de falta de la muela o falta del diente y se nueva estructura. Sí. Y entonces esa parte, ahí vemos la parte de lo simple, el deseo de tomar agua, las mismas sensaciones de la sexualidad se fueron aprendiendo. Sí. Y al hablar de fundamentales, ya cosas que hacemos ya más que requieren más atención de toda nuestra percepción, como la cuestión que voy a poner el ejemplo de, pues, si yo voy caminando por la calle, voy más automático y puedo ir haciendo más cosas, hablar
estar en una llamada, observar el paisaje o los lugares donde voy, y sin embargo sigo caminando tranquilamente sin que yo perciba que necesito estar observando mis pies para que yo pueda caminar, para que yo pueda avanzar. No, pues yo sigo caminando normal, pero ya la cuestión de manejar requiere que todas mis sensaciones, mis sentidos estén al 100, y a veces no puedo yo estar platicando con la persona de al lado, siento la necesidad de estar atento por la dificultad que requiere el manejar. Me acordé del meme, ¿no? Que dice, bájale la música porque no veo bien. Sí, o sea, ahí lo que pasa, fíjense, la cuestión es lo que dice Eder. Lo que pasa es que ahí cuando hay una interferencia, ya sea de cualquier tipo de estimulación, en este caso auditiva, ¿no? O sonora, como puede ser una rola, ¿no? Que vaya sonando ahí en tu carro, sí te puede hacer un cierto tipo ahí de interferencia para que tú no estés concentrado en ejecutar, ¿no? Los comportamientos o las acciones que implican el manejar, porque pues no nada más es agarrar el volante, ¿no? E ir así como que pues maniobrando, ¿no? Sino que pues implica el hacer los cambios, el presionar el pedal del clutch, ¿no? El acelerador, el freno, ir viendo, ¿no? O sea, implican, lo cierto es de que sí implican muchas cosas con las cuales en un cierto punto de nuestra vida pues quizá no estemos tan familiarizados, ¿no? Como si lo estemos ya con el caminar, como por ejemplo decías tú. Entonces eso es lo que pasa ahí, ¿no? O sea, no, a lo mejor pues sonará chistoso, ¿verdad? Ahí en el meme, porque así tal cual lo dicen, bájale a la música que no veo bien para estacionarme, ¿no? Para manejar, pero es eso es lo que pasa, ¿no? En realidad. No, pero y te fijas, dentro de los análisis de las personas que se han accidentado, han descubierto que antes venían haciendo cosas que los distraían, como la música, plática, ruidos que no le permitían concentrarse a la persona. Sí, o en el cel, ¿no? El famoso ir en el cel. Que es lo más clásico, sí. El cel. Y pero sí, aquí la cuestión es esa, de que es una actividad más compleja que sí dificulta el estar atento. Ya cuando se lleva la experiencia, pues se crea un aprendizaje, ¿no? Y uno aprenda que debe ir uno concentrado ahí. Sí. No sé si quieres dar algún otro ejemplo de algo fundamental. No, pues igual a lo mejor nada más que estas nociones, por ejemplo, lo dice Domjan, ¿no? Estas nociones, por ejemplo, de comportamientos más cognitivos, igual y no es el objetivo de lo que es el libro, porque lo cierto es de que es un comportamiento, por ejemplo, que sí es más complejo ese, y que de hecho no ha sido tan estudiado como lo es este tipo de aprendizaje más simple, más fundamental, ¿verdad? De asociaciones pues más simplistas, ¿no? Entre comillas, porque les digo que también tiene su parte difícil. No obstante, por ejemplo, ese tema de la cognición lo ve hasta los últimos capítulos, y es muy interesante también, ¿no? Esperemos y pues llegar, ¿no? Hasta ese punto con estos en vivos, pues para compartirles también cómo se considera la cognición desde lo que es pues el estudio del aprendizaje, ¿no? Entonces, nada más eso, ya para si quieres pasar al siguiente punto, que como tal todo esto que les hemos mencionado nada más ha sido de lo que es una introducción, es decir, algo previo que el autor Domjan en este caso pues pone de manifiesto, ¿verdad? Para ahora sí comenzar a tocar y a desglosar este capítulo, que el primer punto pues es los antecedentes históricos, de dónde nace el estudio del aprendizaje. No sé si quieras comenzar a hablar de eso, Eder. Igual de manera, a lo mejor pues como les decíamos en un principio, no vamos a tratar de expandirnos así como que tanto, ¿verdad? Con la explicación, nada más para que sepan a lo mejor el contenido de manera general de lo que pues este autor nos habla, ¿no? Sí. Aquí en el libro el antecedente histórico lo parte en el momento con René Descartes, no se va más atrás. René Descartes, sí. Atrás, de alguna manera, como historia general dentro de la filosofía conductual, hay más antecedentes. Sí. Pero donde ya agarra forma y donde empieza a ver ese ya más desglose, porque pues ahí de Descartes salen dos vertientes que le dan de alguna manera fuerza al conductismo. Saludos a la SIG Nancy Escobar, que nos manda saludos. Gracias Nancy, gracias por compartir. Igual a los que nos están viendo, ayúdenos en compartir para que esta información llegue a más personas y les pueda servir de algo, de alguna manera entender cómo aprendemos, y nos va a ayudar a entender muchas cuestiones en nuestra vida. Sí, que de hecho pues es colaboradora ahí con nosotros, la SIG Nancy, también para
pues recomendarles, ¿verdad?, su trabajo clínico de la psicóloga. Entonces, nada más eso, perdón. Sí, está bien. Sí, René Descartes. Entonces, con René Descartes, sobre todo aquí quiero rescatar dos términos, porque pues hay muchas cosas que se abordan de René Descartes. Y la otra vez que estábamos platicando con él de la estructura, no recordaba de dónde sale o dónde toman la idea de esto de Descartes, y me acordé después. Toda esta cuestión René Descartes lo retoma en su libro En el discurso del método. Y en ese libro... Para que vean, el psicólogo tiene buena noción de la filosofía. Sí, pues antes de entrar a la cuestión como psicólogo, pues estuve estudiando filosofía ya en el seminario. Saludos a todos los seminaristas, que ahí llegué a verlo. Y ahí casi me llevé como 3 años estudiando la filosofía. Entonces en ese libro... Ya te piqué aquí. Ya. Perdón. Ajá, ¿en el libro cuál? En ese libro, en el discurso del método, de hecho ahí aborda también esa cuestión. El discurso del método. De cómo transmite pues el reflejo, ahí aborda, que hace toda esa cuestión de su análisis biológico, de cómo... Sí, se metió con la biología, ¿no? Lo cierto es que era un filósofo, pero antes los filósofos pues eran de todo, ¿no? Eran todo terreno, o sea, se dedicaban a la biología, a estas cuestiones psicológicas también, varias cosas, ¿no? Sí, tenían la apertura de abarcar a todas. Exactamente. De alguna manera ya lo tienen haciendo, pero desde otras perspectivas. No me acuerdo cuál término es el que utilizan, pero como Da Vinci, ¿no? O sea, de que fue un poquito de todo, pues. Ya nos cambiaron estrellas. Muchas gracias. Es la primera vez que recibimos estrellas. A Yamilet Rodríguez, mi prima, qué gran apoyo. Gracias. Y pues los invitamos a que sigan comentándolos y enviándonos estrellitas, nos ayuda mucho. Gracias, prima. Me emocioné porque es la primera vez que recibimos. La primera vez merece un corazoncito. Gracias, prima. Y les decía, se me fue la que los filósofos antes pues eran que le hacían la chamba a todo, ¿no? Sí, pues sí. Todo terreno, digamos. De alguna manera ahora lo siguen haciendo, pero ahora ya hay limitantes, también ya hay divisiones dentro del área filosófica, de filosofía del derecho, filosofía actualmente ya es de la ciencia, por ejemplo, la que se encarga de darle pie a la psicología, cierto. Es la filosofía de la ciencia. Le dan como la estructura, ya sea ética o causas teóricas formales para que se puedan buscar la experimentación y se conviertan pues, en realmente una ciencia. De eso se encarga ahora la filosofía. Pero antes pues sí, como había la apertura de que no tenían esa capacidad de abarcar más cosas y de alguna manera no salían tantos nombres de ciencias como ahora, pues tenían la oportunidad de abarcar más cosas. Y pues con René Descartes sí era un filósofo muy realmente sí fue muy inteligente, muy erudito. Sí, es un referente, ¿no? De la filosofía y de muchas otras disciplinas. De él se tornan dos vertientes muy importantes, de que él hace que la conducta es voluntaria e involuntaria, que actualmente pues de alguna manera se ha descubierto o se ha analizado que dentro de que el comportamiento no es tan como involuntario como tal, hay una reacción dentro de él. Pero de él salen esos términos y desde ahí se desprende una gran cantidad de información para que nazcan dos vertientes importantes, que es la filosofía mentalista y la reflexología, que el mentalismo de ahí pues se desprende lo cognitivo, que sobre todo se abordan a lo que es el hedonismo y el asesianismo. Con el asesianismo se aborda de que los estímulos al ser emparejados crea un condicionante y eso crea un aprendizaje. Se me olvidó que era el hedonismo. ¿Qué era qué? El hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer. Bueno, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Seguramente es mucho más profundo, pero como les decimos, como les decíamos, no vamos a meternos en estas cuestiones que de repente pues sí se tornan un poco complicadas, ¿no? También ahí de entender. Sobre todo pues porque hay que conocer este tipo de posturas, ¿no? Filosóficas, como esto del mentalismo y todas otras cuestiones. Por ahí mandan un saludo, dice: saludos mi Eder Luis Solís, saludos al compita Luis,
Saludos Luis, sigan también a este camarada su canal. En su canal de Combo Cuentas, así lo encuentran en Facebook, que tiene mucha información importante, y también échame la mano en compartir en los grupos que tenemos, camarada, y gracias por saludarlo, y también a Janet, y gracias prima, te mandamos saludos también, gracias por las estrellas. Creo que se me emocionó y pero se me olvidaron las cosas. Sí, pero bueno, lo explicaste bien, ¿no? Al final del día, en René Descartes o en la postura se le conoce como dualismo cartesiano, ¿no? A su postura o a su filosofía, ¿no? Como tal. Él asume esto, sí, justamente, que existe un tipo de conducta voluntaria y un tipo de conducta involuntaria. Esos dos tipos o más bien esa distinción va a dar pie a lo que más adelante, pues va a resultar en el estudio formal de lo que es el aprendizaje, porque sobre todo en la parte de la conducta involuntaria, ¿no? Porque él dice que la conducta involuntaria corresponde como tal a lo que son estos mecanismos de los reflejos, ¿verdad? Que él hace toda pues su teoría de cómo funcionan, sí acierta digamos en lo que es la idea general, ¿no? De cómo funciona el reflejo en el ser humano, pero más adelante vamos a ver que pues tiene ahí, ¿verdad?, sus detallitos. Así es. Entonces, no sé si quieras agregar algo más de aquí, de lo que es los antecedentes históricos, Eder. Pues nada más esa parte que acabas de mencionar de los reflejos. Comúnmente en la escuela nos han enseñado que el reflejo es a lo mejor para que es la forma en cómo reaccionamos ante un cierto estímulo. Por ejemplo, el alfiler, ¿no? Si yo le pico a él ahorita con un alfiler ahí en su mano, pues va a reaccionar, no va a hacer un movimiento. Sí. Y Descartes decía que al momento de que tuviéramos una sensación de esa, pues nuestro organismo recorría una serie de especies de espíritu animal que llegaba a nuestro cerebro y por ese mismo regresaba y nos daba la reacción. Cuando actualmente pues ya ha habido avances neurológicos, sobre todo en la parte fisiológicos, que se han encargado de investigar un poquito más sobre cómo nuestro organismo reacciona, todos nuestros nervios, cómo se mueven, que se ha descubierto que tiene algo de verdad, que sí, al momento de recibir una información, corre por medio de los nervios, llega a nuestro cerebro por medio de una transmisión eléctrica por parte de todo lo que es el nervio, por las neuronas y todo lo que es las hormonas, y regresa por otro tipo de movimiento dentro del cuerpo y regresa. Entonces hay parte de verdad, la diferencia es que no regresa por el mismo lugar, sino que regresa dentro de otro mismo rama del nervio. Pues ya eso es algo más biológico, nosotros de alguna manera como psicólogos no profundizamos tanto solamente como formación, sí, en eso. Pero sí se ha habido de que, por lo menos ahora hay pues esta parte de la neurociencia, ¿no? De que abordan ciertas cuestiones del cerebro. Eso era como para rescatar, y actualmente ese tipo de reflejos ahora pues le llamamos cuestiones automáticas de nuestro organismo, como la sed. Es una cuestión automática que se siente a raíz de ciertas sensaciones que tenemos, ¿no? Al ver el agua, al cansarnos, al por el sol. Hay una reacción fisiológica al recibir todo eso por parte del sol y sentimos una sensación en la garganta y pues necesitamos la necesidad de tomar agua. El recordar a lo mejor que alguien nos hable de un mango con harta salsa, picadito, con limón. Ah, sí, te lo imaginas. Ajá, te lo imaginas y comienzas a salivar. A salivar es una reacción, es un reflejo automatizado, que de alguna manera como el cuerpo ya lo probó en algún momento, ya se ha condicionado. Nos hace condición y recuerda el sabor. Sí. Entonces algo rescatable dentro de esta historia de los antecedentes, que de ahí nacen pues lo demás. Sí, y lo que, nada más para cerrar este punto, lo que plantea Descartes es importantísimo, porque antes de él la concepción era de que toda la conducta era voluntaria, era de libre albedrío, ¿no? Sí. O sea, él vino a plantear que existe un tipo de conducta involuntaria en el ser humano, que dice, esta no es de ese tipo, esta corresponde a mecanismos reflejos, y por tanto va a corresponder a leyes generales, ¿vale? Sí. Entonces, pues fue como que un parteaguas en la historia. Lo cierto es que sí, por eso es importante, y por eso Domjan, este autor, pues lo rescata, ¿no? Y dice, él fue, pues al final del día, el primero, ¿no? De quien se tiene registro, a partir del cual se dijo que cierto tipo de conducta del ser humano no es voluntaria, ¿vale? O sea, cierto tipo de conducta
no está regulada por esto que le llaman mente, ¿no? No, cierto tipo de conducta va a estar sometida a leyes naturales de lo que son los mecanismos reflejos. Y de aquí se va a desprender pues el estudio de estos mecanismos reflejos, ¿vale? Que después se van a comprobar que son aprendidos y se le va a conocer pues a eso como reflexología, ¿no? Que esa es la corriente pues que tú decías también hace rato, ¿no? La otra va a ser el mentalismo, ¿no? La que corresponde a la conducta voluntaria. En aquel entonces pues así se le concebía. Pero bueno, ya para igual pasar al siguiente punto, ¿verdad? Al menos de que tengas algo que decir. Ajá, bueno, el siguiente punto, y para irnos un poquito rápido, ¿verdad? Porque igual ya no queremos extendernos así como que mucho tiempo. El siguiente punto es, como tal, les decía hace rato, al comienzo de la transmisión, un punto que se llama el amanecer de la era moderna, ¿vale? Porque era moderna en el sentido de que representa una era en donde ya se le comienza a considerar al estudio del aprendizaje, pues digamos que de manera más formal, ¿no? ¿Qué significa formal? Pues como tal ya de manera experimental, llevada al laboratorio, ¿no? Sí. Justamente. Y pues aquí vamos a tener tres grandes, digamos que, impulsores, ¿verdad? O sea, tres grandes cuestiones que llevaron o que impulsaron el estudio formal de lo que es el aprendizaje, o sea, en laboratorio, experimentalmente. Uno de ellos, por ejemplo, fue la cognición comparada, ¿verdad? Que pues es una rama que de hecho fue muy impulsada por Charles Darwin, ¿no? Este científico que bueno, la verdad no sé así mucho a ciencia cierta de lo que fue su trabajo como tal, pero él planteaba que el hombre, bueno, el ser humano, pues como tal había evolucionado a partir de ciertas especies, ¿no? O sea, que nosotros, por ejemplo, junto con otras especies tenemos un ancestro en común, ¿no? Que es un tipo, pues, de primate, ¿no? No sé si sea el término, pero un animal en común, un ancestro en común. Y bueno, esto impulsó a que se comenzara a estudiar el aprendizaje de manera formal, de manera experimental, pues justamente tratando de investigar de dónde veníamos nosotros, ¿no? O sea, cuáles eran esas semejanzas entre un ser humano y un animal no humano, ¿no? Como por ejemplo los chimpancés o cierto tipo de otros primates como los orangutanes, ¿no? Etcétera. Esta es la distinción de lo que es la cognición comparada, ¿no? Entonces eso impulsó mucho a que se comenzara a investigar experimentalmente este tipo de cuestiones, de nociones como el aprendizaje, ¿no? Y la conducta. No sé si quieras comentar otros, Eder, porque igual pues fue como que el principal, ¿no? Según lo que yo entiendo, que impulsó pues al estudio formal experimental de lo que es el aprendizaje, o no sé si quieras comentar acerca de otras cuestiones. Pues nada más rescatar esta parte, su fundamento está de que él descubre que hay ciertas comparaciones muy similares entre nosotros y los animales. Darwin. Ajá, en su libro de la evolución de las especies. Ándale, ese es el que citan. Él, pues en su investigación que hizo a raíz de que pues, sale a observar durante un determinado tiempo varias especies de animales, observa que hay rasgos similares y que la única diferencia que tenemos entre los animales y nosotros es la evolución de la inteligencia. Sí. Porque en sí tenemos muchos rasgos muy parecidos, desde las cuestiones del apareamiento y la sexualidad, la necesidad de comer, la necesidad de sobrevivir y adaptarse. Son cosas muy similares que hacemos con los animales, pero la única diferencia es eso, de nuestra evolución de la inteligencia. Y no estamos diciendo que los animales no humanos no tengan inteligencia, ¿eh? O sea, no, nada más lo que estamos diciendo es que Darwin planteó que en nosotros ha evolucionado más esta parte, ¿no? Sí. O sea, esa es la única cuestión que estamos diciendo. Así es, eso quería rescatar nada más de esa parte, porque pues ahí esto hace un preámbulo también para hacer más cosas dentro de la experimentación. Al descubrir que hay cierta similitud, entonces empezaron muchos
tanto como fisiólogos, varias áreas empezaron a hacer esa experimentación con los animales. De hecho, la fisiología también es una rama que le llaman ahí un punto de la neurología funcional, que es también una rama interesada en estudiar lo que es el aprendizaje de manera experimental, para después utilizar esa información y entender cómo funciona de mejor manera lo que es el sistema nervioso, ¿no? Esa es otra cuestión que plantea Domjan, ¿no? Igual la otra parte es los modelos animales, ¿no? de la conducta humana. O sea, para entender, digamos, de manera más general cómo nos comportamos nosotros, hay que mirar a cómo se comportan las demás especies. ¿Por qué? Porque se asume que existe un principio o leyes generales de aprendizaje que son compartidas, ¿no? entre todas las especies. Que no significa de nuevo esto o sea, no estamos diciendo que la postura es de que nosotros seamos como las palomas o como las ratas, o sea, en un sentido general, pues, ¿no? O sea, no, definitivamente no somos ratas, no somos palomas, somos pues otra especie con a lo mejor con mecanismos más evolucionados, pero que definitivamente sí compartimos ciertos mecanismos de aprendizaje, ciertos principios de conducta. Pero eso nada más, ¿verdad? Sí, esa parte, como se puede confundir. Siempre hay que aclararlo, porque nos tachan de repente los conductistas de que decimos que somos los seres humanos ratas y no es cierto. No, en ningún momento la postura ha sido esa. Así es. Pero sí, de alguna manera hay un modelo de principio, Exacto. Que los comportamientos, por ejemplo, en esta cuestión cuando abordamos los condicionamientos, de alguna manera suceden de algo parecido. ¿Por qué? Porque si la comida que se utiliza para crear un condicionamiento a un animal maneja el mismo principio para una persona. ¿Por qué? Porque remueve lo que es agradable. La comida, algo muy agradable, cumple una necesidad. En el ser humano también le puede crear el mismo principio de condicionamiento. Así es. Si a la ratita el bajar una palanca para recibir comida hace que aprende que bajando una palanca recibe comida, nosotros como hemos aprendido para que podemos recibir el alimento trabajando. Tenemos que cumplir una jornada para llegar y al final jornada muy larga. Al final de la quincena sabemos que recibimos un pago por el cual hemos estado trabajando y eso nos condiciona a mantenernos en un trabajo. Sí, en los seres humanos la cantidad de reforzadores o de consecuencias agradables se amplifica de manera muy, digamos que muy grande, ¿no? O sea, lo cierto es de que esa es una de las cuestiones que hay que ver y que sí también hay que poner de manifiesto. O sea, definitivamente en otras especies van a ser contados los reforzadores, y lo cierto es de que sí van a cumplir esa función, ¿no? de aumentar cierto tipo de comportamientos, pero en la especie humana, esto pues por esta evolución de lo que es la inteligencia, de lo que es el lenguaje en nuestra especie, se va a amplificar, ¿no? Digamos que toda esa gama de consecuencias agradables que pueden llegar a funcionar, ¿no? en nuestros mecanismos de cómo nos comportamos, ¿no? Así es. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar aquí, para igual pasar a lo que es el tercer punto de este primer capítulo, que lleva por nombre definición de aprendizaje. Y aquí, pues a grandes rasgos, lo que plantea Domjan es una definición que es que el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y respuestas específicos que resultan de la experiencia previa con esos o similares estímulos y respuestas. Sabemos que es una definición pues de diccionario, ¿verdad? O un poco técnica, pero vamos a rescatar sobre todo, pues vámonos por partes, ¿no? Dijera Jack, el destripador. Primero, lo que es un cambio duradero. Eder, ¿quisieras comentar algo del por qué es importante entender el aprendizaje como un cambio duradero? O igual, si quieres yo lo digo, yo lo desgloso. Bueno, como tal, es importante entender el aprendizaje como un cambio duradero, porque no en todas las cuestiones en donde exista un cambio conductual va a existir este procedimiento o este principio del aprendizaje. O sea, nosotros de repente vamos a hacer cosas, ¿vale?, que van a ser momentáneas, ¿verdad? O sea, que no van a ser cosas que como tal pues vayan a
a decir que ya se aprendieron, porque justamente el aprendizaje es entender a ese cambio de conducta o de comportamiento como algo que es duradero en el tiempo, pues, ¿no? Que se ha consolidado. Esa es la noción de lo que es esta primera cuestión de que el aprendizaje es un cambio duradero, Sí. ¿vale? O sea, por ejemplo, un niño que en sus primeros, no sé, pues, años de vida, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Un niño, pues, puede andar ahí husmeando en la cocina y de repente agarrar un vasito, ¿no? Y hacer como que esto, ¿no? Y a lo mejor se pudiera llegar a pensar que con ese cambio, ¿verdad? De comportamiento, ya el niño aprendió a utilizar un vaso, ¿no? Pero lo cierto es de que no. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que eso simplemente fue una cuestión de variabilidad, ¿no? De su conducta, o sea, de andar pues curioseando quizá, ¿no? O sea, por poner nada más un ejemplo. ¿Cuándo vamos a decir que el niño ya aprendió a utilizar un vaso? Cuando esto ya lo haga de manera duradera en el tiempo, ¿no? O sea, cuando ya se haya consolidado como tal ese cambio de comportamiento. Entonces, a esto se refiere Don Jan, a que es un cambio duradero, ¿no? El aprendizaje siempre va a ser un cambio duradero del comportamiento, ¿no? Sí. No sé si quieres agregar algo aquí, o igual, no sé, en alguna otra cuestión, porque también plantea que, de acuerdo a esta definición que propone él, que pues justamente van a haber otras fuentes de cambio conductual, ¿no? Y nos pone varios ejemplos. No sé si quieras comentar algo de eso, de algunas otras fuentes que llevan a que se cambie el comportamiento, que no necesariamente tengan que ver con el aprendizaje. Sí. Aquí hay que entender algo muy importante. A veces creemos que hemos estado diciendo que de alguna manera siempre vamos aprendiendo, pero hay cosas en la vida que no se consideran aprendizaje, Exacto. porque ya se ha automatizado, o es algo que no hace lo que acabamos de decir, no provoca un cambio duradero. ¿Cómo se va a entender esto? Por ejemplo, la forma en cómo preparamos toda nuestra alimentación es un cambio duradero y es un aprendizaje, porque de alguna manera cada quien tiene una forma específica de prepararlo. Hay varias cosas que implican la forma de utilizar el cuchillo, el tipo de fruta que debo de utilizar o el tipo de alimentos, si le echo condimentos, cómo se los voy a preparar, la cantidad, la forma. Pero ya el hecho de agarrar mi cuchara y pasármelo a mi boca y masticarlo, ya es algo automático. Ahí ya no hay un aprendizaje. Se aprendió en su momento cómo masticar, pero ya actualmente ya se considera algo automático y no te crea ningún aprendizaje. Pero el estar haciendo todo el desarrollo de la preparación de la comida, sí te crea aprendizaje. Porque en ese momento de estar haciéndolo tú puedes descubrir, ahora que veo, si le echo ajo, me sabe mejor la comida. O si corto de tal manera el jitomate, sale más chido. Sale más finito y aprendido, ¿no? Todos los que sabemos preparar comida, al principio la cebolla, por ejemplo, para tapar, partíamos los pedazotes, ¿no? Es como el bartender también, ¿no? Que te prepara tus cubitas y él también aprende cuánto ponerle de licor, cuánto ponerle de agua mineral. O sea, por eso esa parte de lo que dijo de la experiencia, que dice la definición, las experiencias previas o ya sean similares los estímulos o las respuestas, son las que te crean el aprendizaje. Sí. Porque todas esas experiencias son lo que estoy explicando ahorita. Todo lo que yo ocupo para hacer mi preparado, mi alimento. Y eso es un cambio duradero. Y se sigue permaneciendo y sigo descubriendo cosas nuevas. Porque el masticar como tal no me da ninguna experiencia nueva, solamente me alimenta. Así es. Sí. Y igual ya nada más para terminar este punto hay que entender que de hecho el nivel conductual o el nivel del comportamiento no es el único nivel interesado en lo que es el estudio del aprendizaje, ¿verdad? Sí. O sea, lo cierto es de que va a haber otros niveles que, por ejemplo, el nivel de los circuitos neuronales, o sea, es conveniente estudiar el aprendizaje a nivel circuito neuronal, a nivel de neurotransmisores, por ejemplo. Eso ya no nos corresponde a nosotros como psicólogos, eso ya les corresponde a los que están dedicados pues más meramente a los fisiólogos, por ejemplo, a las cuestiones, los médicos, ¿no? Por ejemplo. E igual también hay un nivel que es todavía más, no sé si decirlo abajo, pero
pero diferente, ¿no? Un nivel que se le conoce como el de nivel de neuronas y sinapsis, o sea, esto ya es a nivel ya pues meramente biológico. También a ese nivel le interesa estudiar este tipo de mecanismos de aprendizaje, pero igual eso ya no nos corresponde a nosotros, ¿vale? Pero sí es importante decirlo porque Domjan de hecho lo dice, ¿no? En este apartado de la definición del aprendizaje, él dice que existen diferentes niveles para estudiarlo, ¿no? Entonces, igual y no sé si quieras agregar algo más acá, Eder, si no, para ya pasar al siguiente y cuarto punto, que son los aspectos metodológicos del estudio del aprendizaje. ¿Pasamos al...? Qué bien. Ajá, pues bueno, nada más para descartar de que dentro de nuestra forma de aprender hay algo que se llama pues el desempeño y el otro. Ya, el desempeño, y era también la maduración, y un cambio estimular, me parece, un cambio en el ambiente. Ajá, ese tipo de situaciones porque influyen dentro de nuestro desarrollo, pero a veces no nos crea un aprendizaje. El aprender mejor a hacer las cosas nos ayuda a mejorar habilidades, pero a veces no la fatiga también. A veces no nos crea aprendizaje, la fatiga, la falta de hacer ciertas cosas, las sensaciones estimulares, no nos crea cierto, eso por ejemplo, el sentir el calor, pues es una reacción fisiológica que te va a dar la necesidad de cubrirte del sol, o ir de tu casa, ponerte tu aire acondicionado, tu agua fría, o tomarte una cerveza bien fría. Pues son cuestiones que simplemente son cambios en el momento, pero no te da un nuevo aprendizaje, porque ya es algo que pues, lo regular vas haciendo. Y eso era como para rescatar esa parte que es importante, porque debemos de tomar muy en cuenta todos los elementos que tenemos para que se desarrolle con mayor fuerza y entendamos qué es lo que estamos aprendiendo. Podamos entender también muchas cosas de las que hacemos. A lo mejor hago ciertas cosas por reacciones del ambiente, como esta cuestión del calor, ¿no? A lo mejor sí me agarro y todas las tardes me voy y me compro una caguama bien fría por una reacción fisiológica. Más aquí en el ranchito, ¿no? Y era para rescatar esa parte que es muy, muy importante. Sí, es muy importante. No todas, ya se la saben entonces, no todas las cosas, o sea, que en sí se puede observar como un cambio en el comportamiento, tienen que ver, o es la causa, el aprendizaje, ¿vale? O sea, hay cuestiones que van a corresponder más a otros procesos como esto de la fatiga, de la maduración, de cambios en el complejo estimular, ¿no? Entre otras cosas, nada más. Así es. Pues ya faltarían dos últimos puntos del primer capítulo, que es la del aspecto metodológico del estudio y del aprendizaje. Aquí básicamente lo que plantea Domjan es que hay que conocer cómo se estudia, ¿no? O sea, tal cual. ¿Y cómo se estudia el aprendizaje? Identificando como tal procesos de entrenamiento específicos que den pie a largo plazo y de manera duradera a lo que ha sido un cambio en el comportamiento, ¿no? Esa es la metodología a grandes rasgos, también, o sea, no vayan a pensar pues que esto es lo único que, porque de hecho, o sea, es que si nos metemos a metodología, lo que es el estudio del aprendizaje, da para un curso, ¿no? Entero de Y a veces entender las leyes del método científico que tiene mucho que ver, pues, con una parte te llevas mucho tiempo. Pero es muy importante porque te das cuenta de cómo están ocurriendo las cosas. Por eso aquí una palabra clave que le ponen es la experimentación. Así es. Cómo te vas a dar cuenta que estás aprendiendo experimentando, haciendo algo y dándote cuenta de que lo estás conociendo y que está desarrollando un aprendizaje. Y esta es la base de todos los estudios, por ejemplo, que nos podemos encontrar en psicología científica, ¿no? O sea, cuando quieren, por ejemplo, poner a prueba determinado tratamiento o determinada terapia, lo que se hace es tal cual, identificar ese entrenamiento específico, aplicarlo a un grupo de personas, ¿no? X, que es normalmente el grupo experimental, ver qué comportamientos cambian de acuerdo a este entrenamiento y de hecho tener como que un grupo control también, ¿no? En donde no se les aplica para ver y comparar, ¿no? Cómo ha cambiado determinado grupo a donde sí se aplicó este entrenamiento, estas experiencias,
ver cómo cambió, ¿no? Cómo aprendieron y corroborar pues con el grupo control. Esto se puede hacer así como que en grupos o también en un mismo individuo, ¿no? Por ejemplo, o sea, en un mismo individuo igual, tú mides a lo mejor determinado comportamiento que te interesa, ves cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Qué tan frecuente es, qué tan intenso, etcétera, etcétera, y luego llega un punto en donde ingresas el entrenamiento, ¿no? Y comparas, ¿no? Comparas qué es lo que ha cambiado en el individuo. Entonces, a grandes rasgos, esa es la cuestión que toca aquí Don Jan. Sí, en esta parte, por eso hay muchos protocolos actualmente para tratar alguna situación, porque antes se experimentó que si eso servía para la persona. Exactamente. Y aún así se sigue invitando a que no se generalice, que se siga experimentando dentro de las sesiones, porque pues, de alguna manera cada problema se individualiza y se verifica qué son los factores que está llevando a la persona a actuar de tal manera. ¿Qué tipo de aprendizaje ha tenido? Pues, para que podamos realmente darle solución a su problema. Sí. Y aquí por eso es la razón de que gracias a todo eso tenemos ahora muchas cosas, ¿no? Y me atrevería a poner un ejemplo para entender esta parte con lo que hacen muchas personas, ¿no? Que está mal, no lo hagan. Automedicarse. Como ya aprendieron que por tomarte un paracetamol te quita el dolor de cabeza, en un momento lo probaron y dijeron, no, pues y se me quitó el dolor de cabeza, pues hace muy fácil. Ya lo aprendí, pues muy fácil se va de uno, ¿no? Así de grado es la experimentación que te ayuda a aprender, ¿no? Y lo correcto siempre va a ser mejor ir a un médico, revisarte y que te recete lo que realmente necesitas, porque luego se provoca problemas. Pero a ese grado llega al experimentar el conocer nuestro aprendizaje. Y por eso es que va a saber por qué es lo que hacemos y qué es lo que aprendemos. Y pues todo esto nos va a llevar a crear ciertas leyes, ¿no? Generales. Y dentro del área conductual se manejan varias leyes que de alguna manera rigen el comportamiento, rigen la conducta, como el que hablamos hace ratito, el principio de asociación, las leyes de condicionamiento operante, condicionamiento clásico. Sí, hay muchos que se van a desprender y que como tal a lo largo del libro los tocan, ¿no? Al menos los principales. Sí. Y pues igual, ¿no? Ya para ir cerrando, un último punto que lleva por nombre el uso de animales no humanos en la investigación del aprendizaje. Este es un punto muy controversial, ¿no? Porque hay quienes han abogado porque no se experimente con ciertas especies, ¿vale? O sea, la tesis de digamos que de esa contraparte, los que se oponen a estudiar el aprendizaje de esta manera dicen que pues el hombre, o bueno, el ser humano en sí, nuestra especie, no tiene por qué beneficiarse de la experimentación de otras especies, ¿no? Que son sometidas pues en laboratorio, ¿no? Sí, lo cierto es de que sí son sometidas en algún momento a condiciones pues desagradables, pero es con el único fin pues de justamente de tratar de entender, ¿no? Cómo se aprenden determinados comportamientos, cómo nos comportamos en determinadas situaciones. Así que pues va a ser muy controversial. Lo cierto es de que este punto yo creo que hasta la fecha hay quienes abogan por ¿qué es la batería? Sí, Bueno, ya vamos a terminar igual. Yo creo que porque no puse la lámpara. Sí, igual hasta el momento, ¿no? Hasta la actualidad hay quienes abogan porque no se experimente con animales, por esta cuestión, pues, ¿no? Entonces va a ser un punto muy controversial. Se van a tocar razones, o sea, ahora desde esta postura, por las cuales sí es prudente estudiar con animales no humanos, ¿no? Sí. Una de esas razones que recuerdo rápidamente es el hecho de que en lo que son los animales no humanos, pues se van a encontrar con procesos de aprendizajes que pueden ser más simples, ¿no? O sea, que no pueden estar contaminados de toda esta cuestión, por ejemplo, lingüística, que ya en nosotros existe, pues, ¿no? Esta parte que ya ha evolucionado y que puede estar implicada en determinados experimentos que se hagan con nosotros. Y esa es una de las razones, ¿no? Que se experimenten animales, porque de alguna manera, pues ahí no intervienen este tipo de procesos y es más fructífero o es más prudente hacerlo con ellos para que se arrojen resultados más seguros, más confiables, ¿no? Esa es una de las razones que yo recuerdo rápidamente, pero en sí pues el libro te habla de varias, ¿no? También este punto. Pues así es. Es una cuestión muy controversial porque pues dentro de psicología no son los únicos que han hecho experimentación con animales. De hecho. Si no hay más
cuestiones. La diferencia es que en psicología, para dar mucha enseñanza, se ha enseñado lo que se hace, y por eso es la crítica, ¿no? Sí. Pero pues se cuida muchísimo a muchas cosas, que tengan un ambiente muy favorable, porque si no tampoco serviría. Sí, o sea, Ajá. experimentar con animales, por ejemplo, enfermos, Ajá. igual, no Maltratados. es, o maltratados, no es un método, Sí. digamos, que confiable, ¿no? O sea, no se arrojan resultados verídicos con ese tipo de condiciones. Entonces, los científicos del comportamiento, pues, lo cierto es de que sí controlan mucho este tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Uh-huh. Pues damos con lo concluido el primer capítulo. Esto fue lo que a grandes rasgos aprendimos. E igual esto sigue, perdón, esto igual es, les repito, todavía existe este debate, ¿no? Incluso se han implementado, ¿cómo se llama? Han propuesto más bien, se me fue el término, alternativas. Ajá, alternativas para que se estudie el comportamiento sin meter animales pues al laboratorio. O sea, uno de los que recuerdo es experimentos en plantas o con plantas, con microorganismos, con tejidos, ¿cómo era? Tejidos, cultivo de tejidos, con la observación nada más. Ajá, a través de la observación. Lo cierto es de que si bien estos métodos pues son buenas alternativas, no terminan o no han terminado de arrojar buenos resultados, justamente porque no ha habido una, ¿cómo decirlo? Los resultados que se requieren realmente para encontrar una cuestión de aprendizaje. Exactamente, sí. O sea, para estudiar el aprendizaje, lo cierto es de que los mismos que proponen estas alternativas dicen que no es, pues, o sea, como tal, no te va a arrojar los mismos resultados que el experimentar con un organismo, ¿no? Que aprende. Entonces, o sea, que aprende de manera, pues, similar a cómo aprendemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Esa es la única cuestión. Y ahora sí, pues ya, pues para ir concluyendo, ¿no? Bueno, también es importante decirles que dentro de cada capítulo vienen unos cuadros de neurociencias como tal, ¿vale? El cuadro que viene en este primer capítulo es uno que se llama La mente material, creo, ¿no? La mente material. Prácticamente nos da como que una introducción de cómo se refleja el aprendizaje, o sea, cuál es el sustrato orgánico del aprendizaje en lo que es el sistema nervioso, ¿no? Y justamente a nivel como tal neuronal, o sea, en lo que es la sinapsis, pues, de las neuronas. Pero igual, aquí ya no nos metemos nosotros. Es interesante porque toca un punto que me imagino que te interesó a ti, ¿no? Lo de las causas de Aristóteles. En ese punto, Aristóteles en un momento puso 4 causas. Él llamaba las 4 causas del ser para reflejar la existencia. Habla acerca de la causa material, causa eficiente, causa formal y causa final. Exactamente. Esas 4 causas se supone que daban, o él decía que daban a la existencia de un ser. Pero lo que me causa curiosidad en psicología es que también dan causa al aprendizaje, porque te responde varias preguntas. La causa eficiente, pues es como la clave, la que te ve la funcionalidad de lo que está sucediendo. La causa material es todo el entorno que está pasando. La causa formal es toda la estructura por la cual sucedió algo. Y la causa final, pues ya es la conclusión de todo lo que pasó. Y es la curiosidad de ese tipo de causa. ¿Por qué? Porque por lo regular pues no la toman en cuenta muchas áreas y se olvidan de que eso da pie a mucha a darle principios a toda estructura, ya sea de una ley, ya sea de una información, ya sea de un conocimiento. Y a ver la importancia de rescatar esa parte. Sí me llamó mucho la atención de reducirlo a solamente algo neuronal, de cómo todo ese proceso neurológico pues te conlleva también a crear un aprendizaje por todo lo que sucede dentro de nuestro organismo, que es una parte pues para entender un todo, que todo pues nuestro ser. Así es. Entonces, pues de igual manera, ¿verdad? Nosotros, como les decimos, no nos adentramos mucho en este tipo de recuadros, pero sí es importante pues mencionarlos, porque como les decíamos, el nivel conductual no es el único nivel interesado en el estudio del aprendizaje. O sea, lo cierto es de que es un fenómeno que les interesa tanto a médicos, tanto a biólogos, tanto a muchos, pues,
Así es. científicos, ¿no? De lo que son distintas disciplinas. Entonces, pues vayan a checarlo este primer capítulo, banda. Sí. Pues esperamos si haya servido como a lo mejor igual una especie de guía, ¿no? De referencia de lo que se pueden topar. Igual, pues no sé si quieres agregar algo No, pues más. nada más sería eso, prácticamente despedirnos porque Ya nos contaba eso de la batería. Sí. Además ya quedó pues, ¿no? Y nos causó el tiempo bien para acabar todo el primer capítulo. Pero si les sirva, la idea es hacer un seguimiento de los capítulos, de lo que vayamos aprendiendo, compartirlo, digo, una nueva sesión de videos, donde pues hablaremos algo un poquito más formal, se podría decir, tomando en cuenta un libro, y ya cuando terminemos esperemos pasar a otro y así para llevar a cabo pues más información a las personas o a cualquier persona. Entonces le sirve a cualquier persona. Sí, sobre todo estudiantes, ¿no? Por Ajá. ejemplo, que también están interesados en estas cuestiones de la psicología, del aprendizaje, Sí. pues para que lo chequen también. El siguiente, por ejemplo, es el capítulo 2 que lleva por nombre Conducta Provocada, Habituación y Sensibilización. Lo vamos a estar pues leyendo en estos días y igual se los compartimos, ¿no? Que es lo que rescatamos. Así es, pues nos despedimos, nos representamos de nuevo. Gracias por los comentarios, las estrellitas, saludos a todos los que estuvieron pues interactuando, compartiendo, reaccionando. Muchísimas gracias. Leemos los últimos 2 comentarios, la página de Combo Cuentas, que les digo que la sigan. Saludos, psicólogo Eder García. Y a Luis Solís, que nos volvió otra vez a escribir. Saludos de tus amigos Janet Mejía y Luis Solís. Síganos también, sigan la página de Combo Cuentas. Es una página muy interesante. Gracias también, prima, por las estrellas, fue emocionante. Nos motiva, ahí está un principio de aprendizaje. Así es, sí, la verdad sí es una gran motivación, que ya después igual les comenzaremos a hablar. Hay un capítulo, todo un capítulo dedicado a lo que son mecanismos motivacionales, me parece que así se llama. La verdad ya no recuerdo bien, pero hay un capítulo importantísimo para entender la motivación desde este ámbito, desde lo que es el aprendizaje. Pues nos despedimos, recuerden, mi nombre es Eder García, síganme en mis otras redes, YouTube, Facebook, con el mismo nombre. Y yo soy Edgar Lavín, les recuerdo que pues soy psicólogo clínico también, por si pues se quieren por ahí adentrar en algún proceso psicoterapéutico, pues a la orden, estoy disponible. Igual pues me pueden encontrar en Facebook así con ese nombre, como Edgar Lavín. Y bueno, en la página del Universo Conductual con un colega que es el psicólogo Salvador Frías, el cual pues también recomiendo mucho su trabajo, al igual que de mi compañero y amigo Eder. Vale, igual en la página que tenemos como equipo de Wapit Iguala Guerrero, también en otra página donde trabajamos con varios camaradas y psicólogos. Ahí nos invitamos a que nos sigan. Hasta luego. Adiós.